Vamos a ver en este video cómo hacer nuestros propios paquetes y cómo importarlos desde una notebook. Vamos a tomar el mismo ejemplo y vamos a hacer la suma de los NumPy array todo dentro de un método. En Python, para definir un método, escribimos def y el nombre del método. Vamos a ponerle suma arrays. Y le vamos a pasar lista 1 y lista 2. Fíjense que cuando le doy enter ya me deja un tab, que es como hace Python para indicar el contexto, es decir, estoy dentro del método. Lo que queremos hacer ahora en realidad sería copiar estos dos comandos y ponerlos dentro de esta función. Obviamente todo tiene que estar con un tab, y una vez que tenemos los dos arrays, devolver la suma del array 1 más el array 2. Ejecutamos la celda y entonces ahora nos quedó definido el método sumArrays, a los cuales le tengo que pasar las listas y me devuelve la suma elemento a elemento. Veamos si funciona. Corremos la celda y evidentemente está funcionando correctamente. Algo muy útil en Python es que diferencia los argumentos que se le pasan a los métodos como posicionales y no posicionales, digamos. En particular, estos son dos argumentos posicionales porque no tienen definido un valor por default y tienen que ser sí o sí pasados cada vez que se llama el método. Yo podría predefinirle una lista, puede ser cualquier lista, pero bueno, en particular vamos a definir la misma lista por default, de manera que si ahora llamo al método, vamos a primero ejecutarlo, ¿no? Ejecutamos, y si ahora llamo al método, pero no le paso ninguna lista, es como si le hubiera pasado las listas que tiene por default. Por supuesto que yo le puedo pasar acá otras listas, por ejemplo una lista de 2 elementos y otra lista de 2 elementos. Ejecutamos la celda y fíjense que sumó 4 más 1, 5 y 3 más 6, 9. Con esto entonces vimos un ejemplo muy sencillo de cómo definir un método, cómo utilizarlo y cómo definirle también argumentos no posicionales. Vamos a ver ahora cómo armar nuestro propio paquete donde vamos a definir esta función y la vamos a importar a la notebook para utilizarla acá adentro. Para eso podemos apretar más acá y vamos al editor de texto. Cuando cliqueamos en el editor de texto nos abre un archivo que se llama sin nombre.txt. Vamos a ponerle el nombre helper.py. Los archivos .py son los archivos que corren script de Python, en particular los que se pueden usar para armar un paquete. Bien, nos quedó entonces el archivo helper.py. Lo que vamos a hacer es copiar la definición de nuestro método y lo vamos a pegar en el archivo .py. Fíjense que hay que tener en cuenta acá, que es muy importante, estamos usando np. Dentro de este archivo NumPy no está definido, entonces también tenemos que definirlo. En este caso lo que vamos a hacer es copiar la definición y pegarla. Bien, ya acá tenemos definido nuestro helper, lo guardamos y ahora en la notebook podemos borrar
nuestra función que sumaba array, fíjense que por más que yo la borre, por supuesto que queda en memoria. Entonces, si quiero que no esté más en memoria, lo que tengo que hacer es un restart del kernel. Vamos a dar un restart del kernel. Vamos a correr las celdas y cuando llegamos acá, fíjense que suma arrays no está definido. Vamos a agregar una celda y vamos a importar. Vamos a importarlo mejor directamente diciéndole desde from helper import suma arrays. Corremos la celda. Lo que hicimos fue importar el método sumArrays de la función helper. Esta la encuentra porque está obviamente en la misma carpeta que lo que es la notebook. Ahora ejecutamos sumArray y como era de esperar, funciona exactamente igual que la función definida antes acá. Bien, para entender algunos detalles de cómo funcionan los archivos .py, vamos a hacer algunas pruebas. En principio, fíjense que lo que estoy haciendo cuando hago el import es ejecutar el script, ¿sí? Es decir, estoy básicamente corriendo esto que lo que hace es definir la función sumArray. Alguien se podría preguntar qué pasa si pongo print y hago un print básicamente de sumArrays. En particular recuerden que si no le paso nada va a ser la suma de los dos arrays que tiene por defecto. Entonces vamos a grabar este archivo, ¿sí? Vamos a reiniciar el kernel para que vuelva a importar, porque si no, no va a volver a importar, y vamos a correr el from helper import sumArrays. Fíjense que lo que hace es, ahora imprime justamente lo que imprimimos en nuestro script, en nuestro archivo .py. Es decir, que cuando importa, corre directamente esto en forma, ¿sí?, lineal. Es decir, podríamos directamente ejecutar el script. Obviamente tengo que estar en la misma carpeta, verifiquemos eso. ¿Sí? Estoy en una carpeta donde está mi helper.py y entonces ahora puedo ejecutar con el comando python espacio helper.py y lo que va a hacer es correr el script, exactamente lo mismo que hacía el import, ¿sí? Y entonces me va a imprimir el resultado de la suma de los arrays. En muchas situaciones me puede interesar que un archivo .py simplemente sea una librería, por lo tanto no tiene por qué correr nada. Y en otras situaciones me va a interesar que justamente el archivo .py, ¿sí?, sea un script que ejecute ciertos comandos, ¿sí?, con algún tipo de entrada desde la línea de comando. Para distinguir eso se puede hacer una pregunta acá. Si el nombre es igual a main, esto indica que estoy llamando al script desde línea de comando. Es decir, hagamos la prueba, pero si guardamos esto y ahora llamamos desde la línea de comando a este archivo, al helper, va a imprimir y exactamente igual que lo hacía antes. Ahora, pero si volvemos y vamos a hacer un restart del kernel, si volvemos ahora a importar luego del restart, fíjense que ya no imprime más el array que tenemos acá dentro de este print. ¿Por qué? Porque cuando lo llama como una librería, como un import, el nombre no es main, en contraposición que cuando lo llama desde línea de comando, el nombre sí es main.